amigos, bienvenidos todos. Este es el podcast de la editorial El Grano de Mostaza. Somos Miguel Iribarren y Jordi del Rey. Hola amigos del Grano de Mostaza. Aquí estamos Miguel y yo otra vez con vosotros para hablaros de otro libro de la colección de transcripciones de Kenneth Wapnick. El título es Juzgar o no juzgar. Interesante, ¿no? Este libro está basado en un comentario de la lección 151, que es todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. A partir de esta frase que acabo de decir, Ken Wapnick desarrolló todo un taller que habla en este libro, ¿no? Empieza hablando de el taller, no, se llama Juzgar, no juzgar. Está en la famosa frase, basada en la famosa frase de Hamlet, de ser o no ser, que en realidad la pregunta sería juzgar o no juzgar, ¿no? Y el juicio, a ver con quién lo hacemos, con el ego o con el Espíritu Santo. Sí, fundamentalmente yo creo que hay que entender que el juicio, tal como describe el curso, sirve para establecer la dualidad, la diferenciación, sujeto-objeto. Yo soy el sujeto y hago de todo del mundo, hago el objeto. Entonces me erijo como alguien más importante, más central que el objeto y juzgo las situaciones, las personas, a los demás los juzgo como objetos. Eh, por tanto, esta es un poco la idea fundamental. Y junto con el juicio tiene una actitud de separación, de defensa, de distancia, y de estar un poco por encima, ¿no? Soy capaz de juzgar al otro porque yo soy central, el otro es una parte de mi mundo, de cómo percibo el mundo, de cómo me llega el mundo, y yo determino, de algún modo determino la realidad con mi juicio. Yo establezco cómo es la realidad con mi juicio. Esto conlleva, evidentemente, que pensamos, que nos damos cuenta de todo el poder de la mente. La mente tiene tal poder que una vez que establecemos que las cosas son así para nosotros, este juicio es inamovible a menos que nosotros mismos lo levantemos el juicio, lo cambiemos, y de hecho por eso existe tanto rozamiento en el mundo, porque todos tenemos un juicio de cómo son las cosas o de cómo deben ser o cómo deberían ser, y en el roce de estas distintas percepciones, de estas distintas formas de ver, es donde perdemos la paz, ¿no? Porque creemos ser, digamos, el Señor, cada uno de nosotros, de nuestro mundo, nos erigimos en sujeto y juzgamos el objeto, lo diferente, lo que no es yo. De esta manera, evidentemente, establecemos la separación y la fomentamos. De alguna manera hay que aclarar también lo que es el juicio y lo que no es el juicio. Por ejemplo, no es juicio decidir si te gusta comer esto, si te gusta viajar aquí, si te gusta una película o no te gusta. El problema, eso no es juzgar, el problema es cuando condenamos. Ahí es donde empieza el problema. Cuando condenamos, estamos atacando y entonces estamos creando ya una diferencia. Y ahí está el problema. El Espíritu Santo nos dice que nunca hay que juzgar, no hay que atacar absolutamente a nadie, ¿no? Realmente esta idea del juicio está basada en la primera idea, como comenta el curso, el origen del juicio, habla Ken Wapnick aquí, que dice que viene de la pequeña loca idea. Ya es un juicio que hicimos cuando el Hijo se consideró separado de Dios, del Padre, ¿no? No se consideró como una continuación, como una unidad, y entonces consideró que era un juicio y se creó ahí la separación, la pequeña loca idea que habló el curso, que se corrigió al instante, ¿no? Y en ese instante que se corrige, que no dura nada en el tiempo, el ego lo ha dilatado en fabricar un mundo, ¿no? Y ese realmente que es el mundo en el que vivimos, que nunca ocurrió y que ya acabó. Entonces, el juicio, de alguna manera, es un engaño dentro de este mundo que hemos juzgado. Y es interesante entender que el primer juicio viene de la idea de separación. Sí, y además esta idea de separación, que es la primera idea, separación de Dios, siempre está basada en la comparación.
digamos que la maquinaria del ego es la maquinaria de la comparación, de compararme con. Como no sé cuál es mi identidad, elijo compararme y entonces encuentro alguien que está por encima, alguien que está por debajo y baso mi identidad en esta cadena continua de comparaciones de quién, con respecto a quién soy mejor, con respecto a quién soy peor. Digamos que la separación da lugar a esta comparación, al juicio, es lo mismo, comparación y juicio, y en eso se basa, digamos, gran parte de lo que ocurre en nuestras vidas personales, pero también de lo que ocurre a nivel geopolítico en el mundo, ¿no? Siempre es una sensación de quién es más, quién es menos, y también quién me puede atacar, cómo me puedo defender. Siempre hay el pensamiento, la separación lleva al miedo y al pensamiento de ataque, ¿no? Al pensamiento de cómo me puedo defender o cómo puedo atacar preventivamente, ¿no? Que es la excusa que dan a veces las grandes potencias para atacar, es un ataque preventivo. Entonces, esto está todo basado en la comparación y la comparación es la idea de que necesito tener algún tipo de identidad, necesito una identidad y como no sé quién soy, necesito compararme, deducir quién soy en función de quiénes son los demás. No tengo una identidad propia per se, por mí mismo, sino que se deriva de la comparación. Y al hilo de lo que hablamos del primer juicio que hemos cometido, cuando creímos que nos separamos de Dios, emitimos ese primer juicio, que nos habla mucho que es importante entender que el curso no para de hablar de la idea de que las ideas no abandonan su fuente, ¿no? Las ideas no abandonan su fuente porque la idea del Hijo de Dios, la idea de Cristo, nunca puede dejar su fuente, que es su Padre, ¿no? En esto consiste el principio de expiación, ¿no? La separación nunca ocurrió porque el Hijo de Dios nunca abandonó a su Padre. Entonces nunca hay ningún juicio que pueda estar justificado. Y si aclaramos, volvemos a decir, los juicios que hacemos en el mundo sobre lo que nos gusta, no, eso no son juicios. El juicio que nos habla el curso siempre es el juicio que condena, que crea la separación con tu hermano, o sea que reivindica la separación que precisamente el curso siempre nos dice de elegir de nuevo al Espíritu Santo para entender que la separación nunca ocurrió. Si no hubiera separación, no existiría juicio. Y esa es una idea fundamental de entender. Sí, sin separación evidentemente no hay juicio y el origen del juicio es esta diferencia inicial. En la diferencia inicial y en esta comparación inicial, evidentemente nosotros nos sentimos menos que Dios, sentimos que Dios es más que nosotros y por tanto nos sentimos victimizados. Aquí se crea, digamos, la primera figura de opresor y víctima. Hay alguien que es más, yo soy menos, hay alguien que tiene el poder, yo no tengo el poder. Y este es el ciclo, el ciclo de víctima-verdugo o de víctima-opresor que se repite una y otra vez en los juegos de poder de las relaciones humanas, ¿no? Estos son los papeles arquetípicos, ¿no? Hay un opresor y hay una víctima y de algún modo tendemos a coger el papel de víctima para lavar, para limpiar la culpabilidad inconsciente que tenemos por sentir que somos nosotros quienes traicionamos a Dios con esa separación original, ¿no? Tenemos esta culpabilidad ontológica, esta culpabilidad de fondo y la proyectamos sobre Dios y entonces nos sentimos víctimas, sentimos, vale, Dios es el que tiene el poder, yo soy la víctima, yo soy menos, y estamos siempre en este juego de víctima y verdugo, que es lo que caracteriza en gran medida las relaciones humanas, particularmente las relaciones basadas en el poder. Sí, y exactamente. Y Ken nos sugiere en ese libro que tenemos que sonreír a los milagros. Ay, perdón, a los juicios. Tenemos que sonreír a los juicios, ¿no? En este libro es muy interesante para el día a día de los estudiantes, porque si cogemos el índice, podemos hablar de discutir con el ego, demuestra el que él tiene razón, te habla de meditación, te habla de juzgar todas las cosas como quiero que sean,
te habla de la proyección, da lugar a la percepción. Este es un tema muy importante que se habla a lo largo de todo el curso y eso es, por eso juzgamos a los demás, porque toda la culpa que tenemos dentro, inconscientemente, hemos hablado de otras veces de esto, la proyectamos fuera, que es la proyección y hacemos culpables a los demás. Entonces ya tenemos la excusa para juzgar a los demás. Qué mal lo ha hecho mi jefe o mi mujer o esta persona. Mm. Pero el problema es que lo condenamos. Entonces, entender la idea de proyección es interesantísimo y es muy importante. Todo es una proyección que realizamos a partir de una percepción que tenemos de las cosas, que es una percepción irreal, porque no queremos aceptar quiénes somos y estamos escondiéndonos en la culpa, en el pecado de quienes realmente somos. Sí, efectivamente, otro tema muy interesante con respecto al juicio es que el juicio está muy asociado con la necesidad de controlar. La necesidad de controlar surge del miedo. Al sentirnos separados, sentimos el vacío, sentimos el miedo, nos sentimos pequeños y necesitamos controlar. El hecho de juzgar la realidad nos da la ilusión de que controlamos más, de que tenemos las cosas atadas y bien atadas, de que todo está en orden, de que podemos estar tranquilos porque controlamos la realidad. Esta sensación de control es una característica básica de nuestra psique, al menos la occidental. Y digamos que utilizamos esta herramienta del juicio para sentir que tenemos esta especie de dominio sobre la realidad. Yo sé lo que es real, yo sé cómo se mueve el mundo, yo controlo mi vida, controlo las situaciones. Y esto es fundamental y es todo producto del miedo de sentirse separado, de no sentirse en unidad con el mundo, sino de sentirse separado y en este mismo sentirse separado, en ese vacío que se crea al sentirse separado, surge el miedo y precisamente una de los movimientos, de las herramientas para contrarrestar el miedo sería esta necesidad de controlar, de sentirse el autor de la realidad. Yo hago la realidad, hago mi realidad, yo construyo mi vida. Esto es un poco lo que hace el control. Y también me gustaría insistir en lo que ha dicho antes Jordi, que me parece muy interesante, que cuando hablamos de juzgar no se trata de no evaluar la realidad. Hay muchos momentos en los que necesitamos evaluar la realidad. De lo que se trata es de no condenar y tampoco se trata de no tener preferencias. Evidentemente podemos tener preferencias en cuanto a prácticamente todas las cosas. La cuestión es no utilizar el juicio para esconder de alguna manera el orgullo, ¿no? Ese dominio sobre la realidad que nos pone por encima de los demás, que nos pone por encima, que nos intenta hacer invulnerables cuando realmente sabemos que somos muy vulnerables y que la realidad es inestable, que todo cambia, que el mundo es impermanente. En realidad es esto, es un intento de refugiarnos, ¿no? En algún tipo de seguridad. Exactamente. Y no nos olvidemos ni nos sentemos culpables de juzgar, porque también nos habla al final del libro Ken, que el ego es el que habla primero. O sea, nosotros nos presentan una persona y antes de nada, me cae bien, me cae mal, me gusta, no me gusta. Una persona, una película, una casa, el primero que habla siempre es el ego y siempre emite un juicio. Pero si somos conscientes, podemos alguna vez decir, bueno, me gusta, no me gusta, pero no voy a decir que es bueno o malo, ni lo voy a condenar. O sea, tomar conciencia de que el ego es el que piensa primero, siempre, porque es lo que es el que hemos elegido. En el famoso tomador de decisiones de nuestra mente inconsciente, hemos elegido al ego. Por tanto, es el que va a hablar primero. Seamos conscientes de estos y podemos ir corrigiendo. Como nos dice muchas veces todos los maestros del curso y que también, por supuesto, es un entreno mental. O sea que tenemos que entrenarnos y, como decía Miguel Laura, el juzgar o opinar no es un juicio como tal, sino condenamos. Hay que tenerlo claro y que sepamos que el ego habla primero. Sí, y de hecho, aquello en lo que él insiste más, es decir, no se trata de no juzgar, porque no podemos no juzgar, Claro. porque somos seres mentales, pensamos
En el pensamiento está inscrito ya el juicio. La cuestión, como siempre, es qué sistema de pensamiento utilizamos, con quién pensamos, quién es nuestro maestro en el pensamiento. Y una de las cosas en las que más insiste Ken Wapnick es que no podemos pensar sin un sistema de pensamiento. No podemos tener un pensamiento independiente de una forma de pensar, de un sistema de pensamiento. Y en este sentido, es donde podemos examinar con quién estoy pensando. ¿Estoy pensando con el miedo? ¿Estoy pensando con el orgullo? ¿Estoy pensando con la humildad? ¿Estoy pensando con la empatía? ¿Con qué sistema? ¿Estoy pensando con la separación? ¿Estoy pensando desde la unión? Y al fin y al cabo, lo que se está jugando siempre es cómo deshacer esta dicotomía sujeto-objeto, cómo deshacer este sujeto y darnos cuenta de la unidad previa. Antes de elegir el ego ya hay una unidad. Cómo desmontar la estructura del ego, la estructura de separación y cómo volver al estado primigenio, al estado original, donde no necesitamos juzgar porque nos sentimos en unidad. La unidad se extiende a las cosas, a las personas, a todo lo que vemos. Ahí es cuando se empieza a desvanecer la necesidad de juzgar y de evaluar. Las personas más avanzadas apenas piensan porque no necesitan pensar, porque viven en el aquí y ahora y porque utilizan profundamente la intuición, el sentimiento, tienen otras herramientas para fluir con la vida. Generalmente el juicio está asociado también, como decíamos antes, al control, está asociado al miedo, al temor, a la defensa, a la distancia, a la falta de confianza, a no desarrollar confianza, sino temer al otro. Exactamente, es temer a la culpa que tenemos en el inconsciente, ¿no? Pues nada, aquí tenéis un libro maravilloso para hablar y quizás acabar diciendo, también nos cuenta al final del libro, Ken, que el mundo es totalmente neutral. No es ni bueno ni malo, es simplemente neutral. En el fondo el curso nos dice al final que el mundo no existe. O sea, no hace falta que juzguemos nada. Simplemente recordaros lo agradable y lo positivo y la gran ayuda que es repasar estos libros con nuestra práctica diaria del curso, y son muy aclaradores porque van muy al núcleo de las situaciones y de las cosas y siempre son un recordatorio imprescindible para la práctica. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, hasta la próxima.